Hola chicos, bienvenidos a la tercera clase. Lo que vamos a ver hoy es tabla periódica. Si bien ya la conocen a la tabla periódica y la han utilizado, vamos a ver qué otra información nos da además de los pesos atómicos. En un primer momento, las tablas periódicas iniciales se hicieron con los elementos que se conocían hasta ese momento. Por eso tenemos algunas tablas periódicas. La primera tabla periódica, la de Mendeleev, tiene algunos elementos menos de 40 elementos, y a medida que se fueron agregando los demás, llegamos a la tabla periódica como la conocemos hoy. Mendeleev lo que hizo fue organizarlos en función de sus propiedades y además fue capaz de dejar espacios libres dentro de esa tabla periódica para elementos que en ese momento no se conocían, pero que él dedujo que iban a estar en esas posiciones. Efectivamente, el tiempo después comprobó, a medida que se fueron conociendo los demás elementos, que esos espacios libres que había dejado eran ocupados por elementos que existían realmente. La tabla periódica inició su recorrido con la ley de las octavas, ya que Newland demostró que los elementos, al ordenarse por sus masas atómicas, cada 8 elementos se repetían las propiedades. Es decir, el octavo elemento tenía las mismas propiedades que el anterior. Mendeleev y Meyer trabajaron independientemente y los agruparon de manera similar. La diferencia es que la tabla periódica de Mendeleev, como dijimos recién, tuvo más éxito porque pudo predecir algunos elementos que no se conocían hasta ese momento y después se completó tal como él había predicho. Para el año 1900 ya se conocían alrededor de 100 elementos. En 1911 Rutherford propone el modelo nuclear del átomo y 2 años más tarde Moseley descubre el número atómico. Ese era el que nos indicaba el número de protones y electrones, y eso sirvió para ordenar mejor los elementos en la tabla periódica y explicar sus propiedades. La tabla periódica, como la conocemos hoy, está agrupada. Vamos a ver qué significan los números que tenemos acá, los números que tenemos a la izquierda y por qué están ubicadas en esa forma. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener grupos o familias y periodos. Los periodos son las filas horizontales, los grupos son las columnas. Los grupos, como dijimos, también se los conoce como familias. Inicialmente tenían números romanos, ahora la IUPAC adoptó la numeración en números arábigos del 1 al 18. En este caso, cada una de esas columnas, los elementos que se encuentran en ella van a tener una configuración electrónica similar. En general lo que van a tener son los últimos niveles iguales entre ellos. En cuanto a los periodos, que van a ser las filas que nosotros tengamos, los elementos van a ir sufriendo modificaciones periódicas a medida que nos movemos sobre ese periodo. Lo que van a tener en común esos periodos es que todos van a tener el mismo número de niveles energéticos. Cada periodo nos va a decir cuántos niveles energéticos tienen. El periodo 1 nos dice que tienen un nivel energético, el 2, 2 y así sucesivamente. Ese nivel energético era el número cuántico principal, como habíamos visto anteriormente. Como dijimos entonces, los grupos van a tener propiedades físicas y químicas similares. Esa configuración electrónica que nosotros veíamos que era similar entre cada uno de ellos, S1, S2 como su último orbital, P5, P6 completo, es lo que le va a dar las propiedades físicas y químicas, con quién va a reaccionar, con quién no va a reaccionar, va a ceder o va a aceptar electrones. Los periodos, como dijimos antes, nos van a indicar el número cuántico principal, n, y en función de ellos vamos a ver la cantidad de niveles energéticos que tenga. Vamos a tener algunos elementos que van a tener características metálicas, otros que van a ser no metales,
Y finalmente los gases nobles. También vamos a poder dividirlos en, como dijimos antes, metales, no metales, y unos elementos que se encuentran a los costados de esta especie de escalera, que divide los dos grupos, que son los metaloides, que van a tener propiedades de ambos grupos. Cuando hablamos de las propiedades de los metales, son las que mejor conocemos por la vida cotidiana, y en este caso vamos a ver que son buenos conductores de la electricidad y el calor, van a tener brillo, puntos de fusión y ebullición altos, generalmente son sólidos, excepto el mercurio. Cuando se combinen con el oxígeno van a formar óxidos básicos y generalmente forman cationes. Por el otro lado, los no metales no son buenos conductores, no poseen brillos, sus puntos de fusión y ebullición son bajos, pueden estar en cualquiera de los tres estados de agregación, con el oxígeno van a formar óxidos ácidos y tienden a formar aniones. Los gases nobles, por otro lado, son inactivos químicamente, es decir, que van a reaccionar muy poco. Por eso también se los conoce como gases inertes. Dentro de las tablas periódicas también los podemos separar en tres grandes grupos: elementos representativos, metales de transición o elementos de transición, y los elementos de transición interna que se desprenden de la tabla periódica en dos grupos aparte. Los elementos representativos vamos a tener en dos lados de la tabla periódica. Los elementos representativos van a tener el último nivel incompleto, el último nivel electrónico. Los gases inertes van a tener el último nivel completo. Los elementos de transición van a tener dos últimos niveles incompletos y los de transición interna tres últimos niveles incompletos. Esto es en función de su configuración electrónica. Hablando de la configuración electrónica, habíamos dicho que todos iban a tener en un mismo grupo características químicas y físicas similares, y eso se debe, como dijimos anteriormente, a que van a tener una configuración electrónica similar. En el grupo 1A, como se denominaba antes, o 1, todos los elementos que están en ese grupo van a tener como último orbital el S1. Ahora bien, nosotros dijimos que al movernos por un periodo, las propiedades podían ir cambiando. En general, los elementos van a tener o van a mostrar cambios graduales en sus propiedades. No van a ser totalmente distintos uno del que está al lado, a su derecha o a su izquierda, sino que el cambio va a ser gradual. Y esas propiedades se van a repetir a intervalos, por eso son periódicas. Dentro de las propiedades periódicas vamos a tener el radio atómico, el radio iónico, afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad. Esas propiedades son las que vamos a ver a continuación. En primer lugar, y para poder comprender todas esas propiedades, vamos a hablar de la carga nuclear efectiva y el efecto de apantallamiento. Cuando nosotros tenemos el núcleo cargado con protones y los neutrones, en este caso le vamos a prestar más atención a los protones que tienen carga positiva. Los electrones que están alrededor van a estar en regiones próximas a ellos. Lo que nosotros vamos a notar es que estos electrones que tienen carga negativa van a ir atenuando, es decir, disminuyendo la carga positiva que van a ver los electrones externos. Cada uno de estos protones, por decirlo de alguna forma, se van a ir neutralizando con estas cargas negativas. Entonces, la primera capa de electrones, en el primer nivel, van a ver toda la carga del núcleo. El segundo nivel ya va a ver la carga del núcleo menos el número de electrones internos. Esa capa de electrones interna es la que va apantallando los electrones externos. Para ponerlos en números, cuando hablemos del Z efectivo o la carga nuclear efectiva, es Z menos
el número de electrones que estén en las capas internas. Con eso nosotros vamos a ser capaces de poder calcular cuál es la carga que tienen o que pueden sentir los electrones que están más externos. La primera de las propiedades periódicas que vamos a ver, como dijimos anteriormente, es el radio atómico. El radio atómico se lo define como la distancia que hay entre el núcleo y su capa de electrones más externa. En el caso experimental, nosotros no vamos a poder calcular por, o de manera directa ese radio atómico. No podemos medir el radio de un solo átomo. Y eso se debe a lo que vimos en la primera unidad. Nosotros cuando hablamos de los electrones, vamos a predecir una zona donde es más probable encontrar esos electrones. Pero no podemos decir que los electrones estén exactamente en esa región. Van a tener mayor probabilidad de estar en la región celeste, pero no podemos definir hasta dónde llega esa región celeste. Por lo tanto, para poder medir un radio atómico, lo que se hace es utilizar dos átomos que estén unidos entre ellos y medir la distancia entre los dos núcleos. Los átomos se van a ir aproximando entre ellos, pero va a haber una distancia límite, más no se pueden acercar porque empiezan a repelerse entre sí los núcleos. Esa distancia entre los dos núcleos, dividido 2, es el radio atómico de enlace, que es muy similar al radio atómico de no enlace, es decir, al radio atómico cuando un átomo está solo. El radio atómico, ¿cómo va a ir creciendo? A medida que bajamos en la tabla periódica, va aumentando. A medida que vamos de derecha a izquierda, también va aumentando. En este caso tenemos un gráfico donde la altura relativa de cada uno de los elementos nos indica el radio de cada uno de ellos. Y vemos la misma tendencia que habíamos visto anteriormente. A medida que vamos hacia abajo en la tabla periódica, van aumentando, y si vamos de derecha a izquierda, también van aumentando. Ahora, ¿a qué se debe esa tendencia? Mientras pasamos a la próxima imagen, donde vamos a ver por qué, quiero que piensen en la tendencia de aumentar o disminuir su radio en función de lo que vimos del apantallamiento. El radio atómico entonces es la distancia que existe entre el centro del núcleo de un átomo y su nivel o la órbita más externa. Como dijimos antes, va a crecer de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Cuando analizamos el porqué de ese crecimiento, cuando nosotros estemos en un grupo, es decir, cuando vayamos hacia abajo, el número cuántico principal va aumentando. Mientras más bajamos, más alto es su número cuántico principal. Por lo tanto, eso nos indica que hay más niveles energéticos, y eso nos indica que el átomo es cada vez más grande, están cada vez más lejos entre sí los electrones. Dentro de un periodo es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos anteriormente del Z efectivo. Si nosotros comparamos el Z efectivo del sodio y el cloro, vamos a ver que la atracción que sienten los últimos 7 electrones del cloro es mucho más grande que la última capa del sodio, que tiene un solo electrón. Esa fuerza que hacen los núcleos sobre los electrones más externos hace que estén más próximos al núcleo. Por lo tanto, disminuye el radio. En el caso del radio iónico, lo que vamos a comparar es qué pasa entre un átomo neutro y su ion. Puede ser un catión o un anión. Para el caso del sodio, por ejemplo, al perder un electrón, pierde un nivel energético. Por lo tanto, el catión sodio va a ser más chico que el átomo neutro correspondiente.
va a haber más cargas eléctricas positivas en el núcleo que negativas alrededor, y eso también va a hacer que se atraigan con mayor fuerza. Por lo tanto, el radio de un catión es menor que el del átomo neutro correspondiente. La tendencia general nos indica lo mismo, y lo otro que podemos ver es que en el caso de los aniones son más grandes que sus progenitores. Nuevamente les voy a dejar algunos segundos para que piensen por qué es lo que estamos diciendo. Mientras hablábamos de los cationes, cuando perdían un electrón, se perdía un nivel energético y los electrones que quedaban, como había más cargas positivas que negativas, eran más atraídos hacia el núcleo. En el caso de los aniones, que son más grandes que sus átomos progenitores, van a ganar un electrón. Por lo tanto, ese electrón ahora va a hacer mayor repulsión entre los electrones que ya existían, y eso tiende a que se alejen un poco más entre ellos. Para poder alejarse de ellos, el radio de un anión tiene que aumentar. Como dijimos antes, el tamaño de los iones va a depender si hablamos de cationes o de aniones. Y siempre vamos a tratar de comparar los cationes o los aniones con su átomo neutro. La próxima propiedad periódica que vamos a ver es la afinidad electrónica. El término afinidad electrónica se refiere a la cantidad de energía que cede, que se desprende de un átomo cuando gana un electrón. En el caso de la energía de ionización, es la facilidad con que un átomo pierde un electrón. La diferencia entre ellas, como dijimos, en un caso gana un electrón, en la otra pierde un electrón. Cuando hablamos de una pérdida de electrón, tenemos que agregar energía, es decir, gastar energía para poder sacarle ese electrón al átomo neutro. La afinidad electrónica, como el átomo neutro está ganando un electrón, va a disminuir su energía, por lo tanto va a ceder hacia el entorno energía. Este es un gráfico que nos indica cómo va variando la afinidad electrónica en los distintos elementos. Cuando nosotros vemos una tabla periódica con los valores de afinidad electrónica, podemos ver que los de mayor afinidad electrónica se encuentran a la derecha, es decir, que va a ir creciendo de izquierda a derecha. Y además va a aumentar desde arriba hacia abajo. Desde abajo hacia arriba, perdón. La afinidad electrónica, entonces, es la energía que se libera cuando se gana un electrón, aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Vamos a hacer una aclaración en este punto, y es que cuando nosotros hablemos de afinidad electrónica, lo ideal es que ustedes no solo nos digan la tendencia, si aumenta hacia arriba, hacia la derecha, sino el por qué. Las flechas que nosotros les mostramos acá son una orientación, pero normalmente después, cuando nosotros estemos haciendo un cuestionario, se les va a confundir si la flecha iba para la derecha o para la izquierda. Si nosotros entendemos el por qué aumenta hacia la izquierda o hacia la derecha, después no vamos a confundirnos con la dirección de la flecha. En el caso de la afinidad electrónica, va a aumentar hacia la derecha porque a estos átomos que tenemos acá, estos elementos que tenemos a la derecha, al ganar un electrón, adquieren la configuración electrónica del gas noble más próximo. Por lo tanto, aumentan su estabilidad y ceden energía con mayor facilidad. Los que están en la izquierda, por el otro lado, van a tener mucho menor tendencia a ganar electrones. Lo otro que podemos ver es que a medida que vamos hacia arriba, como el núcleo va a estar más próximo a la última capa electrónica, que es donde se va a agregar ese electrón, va a tener mayor fuerza de atracción. Por lo tanto,
va a ser mayor la afinidad electrónica del que está arriba que el que está abajo. En el caso del potencial de ionización o energía de ionización, es la energía que se necesita para separar de un átomo en su estado elemental un electrón. En general, los metales van a tener bajo potencial de ionización, van a tender a perder electrones. Los no metales, como vimos anteriormente, son los que tienden a ganar electrones y tienen un alto potencial de ionización. En la tabla periódica, entonces, ese potencial de ionización va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. En este caso, ¿por qué los de abajo van a tener un menor potencial de ionización? Si bien en el grupo 1, por ejemplo, tenemos un único electrón en su último nivel, a todos le vamos a sacar ese último electrón y su Z efectivo va a ser igual. La diferencia es que este último electrón, en el caso del hidrógeno el único electrón, va a estar muy próximo al núcleo. En el caso del litio va a estar próximo al núcleo, pero en el caso del cesio y el francio, que son los que están más abajo en la tabla periódica, como están en el nivel 6 o en el nivel 7, van a estar muy lejos del núcleo. Por lo tanto, si bien la carga nuclear efectiva es la misma, al estar tan lejos, prácticamente no la sienten. Entonces es mucho más sencillo sacarle un electrón a uno de estos que a uno de estos. Esa energía de ionización, como habíamos dicho anteriormente, los metales tienden a perder electrones más fácil que los no metales, y eso también se debe a su ubicación en la tabla periódica. Y estamos hablando de la primera energía de ionización, ya que, como vamos a ver próximamente, hay algunos elementos que pueden perder más de un electrón. De allí van a tener cargas más 1, más 2, más 3, etc. En el caso de los metales alcalinos, tienen la energía de ionización más baja de cada fila y los gases nobles la más alta de cada fila. En el caso de los grupos, como dijimos recién, la disminución va a estar debida más que nada al efecto de apantallamiento y la carga nuclear efectiva. Si nosotros vamos hacia la derecha, la carga nuclear efectiva aumenta, por lo tanto, esos electrones que están al final van a estar más atraídos que los que están a la izquierda. Mayor carga nuclear efectiva, mayor atracción sobre los electrones, más difícil eliminarnos del átomo neutro. En este caso tenemos un gráfico donde nos muestra cómo aumentan esas energías de ionización y comprobamos lo que habíamos dicho anteriormente con los gráficos. Por último, vamos a ver la electronegatividad. Esta es la capacidad de un átomo en una molécula para atraer los electrones hacia sí. Mientras más grande sea la electronegatividad de un átomo, mayor va a ser su capacidad de atraer electrones. Esto suele confundirse con la afinidad electrónica. La diferencia principal en este caso es que cuando hablamos de electronegatividad, estamos hablando de un átomo que está formando parte de una molécula. Cuando hablábamos de afinidad electrónica, ese elemento, ese átomo estaba aislado y le agregábamos un electrón. Acá, los átomos van a estar compartiendo electrones, van a estar formando un enlace y dependiendo de su electronegatividad, es si van a atraer con mayor o menor fuerza esos electrones que están compartidos. Linus Pauling fue quien describió la electronegatividad en primer lugar. La tendencia va a ser muy similar a la afinidad electrónica y en este caso va a aumentar hacia la derecha y hacia arriba. Como vamos a ver después, el más electronegativo es el flúor. Dentro de un grupo, los átomos con menor número de niveles van a atraer mejor a los electrones.
Es decir, cuando vamos subiendo, los más pequeños son los que atraen mejor a los electrones, ya que están más próximos al núcleo. Cuando nos movemos dentro de un periodo, los que están hacia la derecha tienen una carga nuclear efectiva mucho mayor, por lo tanto van a atraer con mayor fuerza también a esos electrones. Acá tenemos una tabla donde se nos muestra la electronegatividad y podemos ver hacia dónde crecen con mayor importancia. Esta parte de tabla periódica nos va a servir mucho para la unidad que viene, que son los enlaces. A partir de electronegatividad vamos a poder definir si dos elementos se van a unir mediante enlaces iónicos, covalentes. Por otro lado, el conocer la tabla nos da un montón de información, además de la que ya habíamos visto, de la masa atómica y el peso atómico, y el número atómico. Y vamos a ir ganando experiencia y ganando conocimiento sobre ella. Vamos a poder ubicar dónde están los metales, por lo tanto vamos a poder saber si ceden electrones o si ganan electrones. Eso también nos va a servir mucho en las unidades que vienen. En general lo que vamos a hacer, o lo que les vamos a pedir, no es que conozcan estos valores, no es que conozcan exactamente cuál es el valor de electronegatividad del oxígeno o del hidrógeno, sino que sepan predecir si uno va a tener mayor electronegatividad que otro, hacia dónde va a crecer la afinidad electrónica, que puedan interpretar cuál es la información que nos da la tabla periódica. Hasta acá llegamos por hoy. Seguimos en la próxima clase.